ustedes puedan implementarlas en este momento, porque es en este momento donde nosotros tenemos que trabajar bien volcados en este presente, ¿no? Entonces, hace ya más de 80 días, porque el rugby empezó antes, con esto de cuidarnos entre todos, empezó ya a convivir con esto que bien podemos señalar como si fuera una disrupción. Es una disrupción, lo fue y lo sigue siendo. Es un cambio brusco que nadie esperaba. Es un cambio que no está contemplado en ningún manual de psicología, sobre todo, y que seguramente si alguien va para atrás cuando se puso a trabajar en lo que era la pretemporada y la temporada del 2020, no creo ni que se haya imaginado ni un 0,05% de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué me refiero a la disrupción? Porque para nosotros es totalmente incierto, inédito. No tenemos, digamos, como les dije, ningún manual que nos permita trabajar este presente con mayor conocimiento. No tenemos nada, no contamos con nada. Con lo único que contamos es con este amor por el deporte y con la voluntad que todos llevamos adentro de poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Transformar lo que estamos viviendo. Y, a ver, como decía perfectamente nuestro amigo Jorge Músico, en la última nota que presentó el jueves pasado, si volvemos de vuelta a lo que era eh, nuestro inicio de temporada, cómo íbamos a llevar adelante con todo lo que habíamos planificado, perfectamente podría encajar esta frase de Mario Benedetti que supo agregarla muy bien Jorge Músico en la nota del jueves, que lo hice perfectamente, ¿no? Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viviendo este momento? ¿Cómo estamos barajando las nuevas respuestas a este momento que estamos viviendo? ¿Cómo internamente nos estamos predisponiendo a, a una situación que ya sabemos cómo es, ¿no? Entonces, para ir empezando, yo les pregunto, ¿y dónde pusimos el foco al principio? ¿No? Calculo que ese foco fue como corriéndose, ¿no? Fue modificándose a medida que fueron pasando los días, a medida que los jugadores fueron expresándose, fueron manifestando distintos síntomas. Calculo que muchos de ustedes se habrán sentido que era necesario ajustarlo. Y bueno, esta es una pregunta, son dos preguntas más bien que si tuviéramos un lugar abierto, todos juntos, sería muy interesante escucharlos, compartir las respuestas, ¿no? De cómo fueron actuando de acuerdo al foco de ustedes, de cada uno, ¿no? De cada plantel. Entonces, en base a eso del foco es cómo venimos respondiendo. Y si el foco al principio, no teníamos mucha certeza, creíamos que esto no iba a ir para largo, teníamos una idea de que a lo mejor se encontraba la solución de manera rápida, pero el tiempo fue demostrándonos que no. Y si yo tengo que remontarme a las consultas que me hicieron al principio, ¿qué hacemos? ¿Cómo llevamos adelante? Y yo digo, ¿cómo creen ustedes? Y muchos me han dicho, no, bueno, lo que nos importa es que los chicos estén físicamente bien, que sigan en movimiento. Y le digo, bueno, ¿y cómo atendemos la parte humana? Está bien que querramos eh, que se sigan moviéndose, que estén en buen estado físico, pero ¿qué hacemos con respecto a sus personas? Y bueno, como creíamos que esto no iba a durar tanto, capaz que el foco estaba más puesto bueno, en tenerlos en movimiento, pero la realidad nos fue indicando otra cosa, nos fue indicando que, de acuerdo a las manifestaciones de no solamente de los jugadores, sino también de los entrenadores, este, el foco había que ponerlo más cerca de ellos, ¿no? De ver cómo estaban ellos sintiéndose, de ver cómo estaban conviviendo con esta incertidumbre. Y las respuestas tenían que ser muy ajustadas a eso, muy ajustadas,
buscando esa base que algunos ya lo habrán escuchado en otras presentaciones, que tiene que ver con esto de mejor persona, mejor jugador. Entonces, creo que yo que esas respuestas tenían que empezar a salir desde ahí, desde bien adentro hacia afuera, ¿no? Porque cada uno lo vive a su manera, en cada club se habrá hecho lo que se pudo hacer, pero sí hay algo que tenemos en común, que detrás de esa figura de jugador de rugby, detrás de esa figura de entrenador, lo que hay es la persona de cada uno, ¿no? Entonces, creo que el foco hoy, más que nunca, y ya digamos que con todo esto que fue sucediendo en el medio, el foco es la persona. Y ahí es donde yo me voy a parar también. Es ahí donde yo quiero brindarles algunas sugerencias partiendo de la persona de cada uno de los que forman parte de los planteles, mismo también los dirigentes. Es la persona donde nosotros tenemos que abrazar, contener y unir a todo esto que llamamos nosotros club, ¿no? Equipo. Entonces, en base a esto, también me gustaría levantar el micrófono y preguntarles, bueno, ¿cómo vienen siendo las manifestaciones de los jugadores y los entrenadores de cada uno de los equipos que ustedes están, en cada club donde ustedes conviven, en cada club que ustedes ya están hace mucho tiempo ligados a ellos? Y sería muy interesante escucharlos, escuchar cómo los chicos empiezan a manifestar algo más que una ansiedad, ¿no? Algo más que tiene que ver con eso de la desesperación por volver. Y en este caso también podemos agregar los entrenadores, cómo se sienten, más allá de la ansiedad que también pudieron haber sentido, cómo fue esa impotencia que muchos empezaron a mostrar, esa intolerancia, esa falta de recursos, que, como les dije, tiene que ver con esto de que no tenemos un manual, con esto de que no contamos en ningún lugar de la biblioteca que tenemos nosotros a lo largo de nuestra experiencia, cómo responder adecuadamente a una situación como esta, que ya sabemos de qué se trata. Entonces, me encantaría escucharlos, me encantaría ver qué piensan con respecto a todo esto que se fue manifestando durante todo este tiempo. Tal vez, Billy, si lo considera necesario, después haremos preguntas o compartir cómo es que ustedes lo fueron viviendo. Para darles una idea, ¿no? Esto tiene que ver con esto que yo vengo a trabajo como mi función de coach. Las manifestaciones, si tenemos que ponerle nombre, las más centrales, las más esenciales que fueron expresando los jugadores y mismo los dirigentes, tiene que ver con la desmotivación. Como decía Billy, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese campeonato que no tiene ni ascensos ni descensos? ¿Qué los va a motivar a los chicos? Pero vayamos un poquito antes, ¿no? ¿Qué te está motivando a los chicos en este momento cuando no se vislumbra un futuro cercano, ¿no? Donde el calendario se va cada vez más cayéndose las hojas y todavía no tenemos una respuesta de cuándo vamos a volver. Entonces, ¿cómo es esa desmotivación que sienten los jugadores? Mismo también los entrenadores. El tema de la ansiedad. Esa ansiedad que al jugador y también al entrenador lo divide internamente. Su cabeza está puesta en una cuestión cronológica, en un futuro que no aparece, y su físico está acá en el presente. Entonces eso produce también desorientación, una desorientación que hay que saberla llevar, hay que saberla atajarla, hay que saberla amortiguar. Un descontrol también, porque ya los chicos, y sobre todo las juveniles que está sucediendo, ya pierden el hecho de estar ordenados en cuanto a los horarios, ya se descontrola ese orden que había antes establecido. Entonces, a ese descontrol también se le suma la desorientación que la nombré antes, una dejadez, porque al no estar motivados, la dejadez que hay tanto física viene de esa dejadez mental, esa desconfianza, esa desconexión, esa vulnerabilidad que muchos no saben cómo lidiar. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros conviviendo y respondiendo a estas manifestaciones que los jugadores están llevando hacia afuera? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo nos estamos moviendo entre ellas? Un montón de cuestiones que me encantaría escucharlos, a ver cómo lo están llevando adelante, desde dónde lo están operando, desde dónde están lidiando con todo esto, porque
es esto lo que se va a seguir expresando si no hay respuesta bien determinante de parte de los entrenadores, de parte del club. Y también, por supuesto, desde ese lugar donde los chicos están conviviendo ya hace tiempo de manera anormal, porque la intensidad que ya hay en la convivencia, eso lo sabemos muy bien, cada uno lo debe saber, lo habrá vivido, porque también sabemos que esta disrupción que pega en el rugby viene ya de pegar muy fuerte en lo social y en lo económico, entonces esa convivencia de ese jugador en ese entorno que ya está cansado de estar viviendo de esa manera, entonces hay muchas manifestaciones que podemos nosotros enumerar y nombrar y compartir, pero estas son las que yo creo que son las que a mí se me vienen acercando a los jugadores y mismo los equipos a decirme, no sabemos cómo lidiar con todo esto que está pasando. Entonces, estas son las manifestaciones que estaría bueno que las tengamos presentes, ¿no? Y después, si quieren hacer alguna pregunta, siéntase libre de hacerlo. Como le dije, ¿no? O sea, estas manifestaciones que tienen que ver con este presente, ¿no? Está muy claro que todos los días, con la velocidad que transcurren las 24 horas de cada día de esta cuarentena, hay mucha información que está circulando en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, este presente arroja mucha información de cómo están todos nuestros jugadores, de cómo están nuestros entrenadores, de cómo está nuestro club. La pregunta es, ¿la estamos levantando? ¿Estamos atentos a esta información que viene de adentro? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque cuando se nos agotan las respuestas, es necesario estar atento a este presente. ¿A qué nos está diciendo? ¿Qué nos están diciendo nuestros jugadores? ¿Qué nos están diciendo los entrenadores que son parte de nuestro staff? ¿Qué está pasando? Porque ahí es donde nosotros vamos a empezar a encontrar si estamos bien atentos, si estamos bien conectados, si estamos bien unidos, en ese presente en donde yo creo que vamos a empezar a actuar más acorde. Como le dije, no tenemos manual, vuelvo a insistir en esto, pero sí tenemos algo bien en claro, la base de esto, a mejor persona, mejor jugador y mejor persona, mejor entrenador y mejor dirigente también. Entonces, es necesario estar atentos a este presente, es muy necesario, porque ahí es donde nosotros vamos a poder ajustar nuestras respuestas, ahí es donde vamos a poder ser más coherentes. En este presente que el otro día hablando con un equipo con el cual estoy trabajando, hablamos de este tema del entretenimiento y la autoeducación, ¿no? Porque hay una ecuación que me gustaría compartir con ustedes. Nosotros contamos con personas que son educadas, tienen su base, pero digo yo, ¿no? ¿Cuánto están invirtiendo en esta autoeducación? Que para ponerles un nombre es hoy lo que hoy podríamos decir un buen libro, una buena charla en el equipo, eh, eh, programas de podcast que hay que son muy interesantes escucharlos, charlas que circulan por internet. Estamos hablando de cuestiones bien próximas que lidiamos y convivimos todos los días. Estamos siempre recibiendo algún tema interesante desde alguna unión provincial o mismo de la UAR. Hay muchos temas que circulan que pueden ser positivos para esta autoeducación que nosotros podemos poner más énfasis en estos momentos, ¿no? Porque lo que hablamos con este equipo que era con la cuestión esta del entretenimiento, ¿no? Porque si estos chicos no aprovechan, y mismo nosotros como entrenadores no aprovechamos para autoeducarnos en este momento, las respuestas que vamos a dar, no sé si van a ser lo suficientemente productivas y efectivas a este momento que estamos viviendo. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Esto lo levanto respecto a las juveniles con las cuales trabajo, ¿no? O sea, los chicos al no tener esta incentivación de trabajar con ellos mismos, al estar en el estado en que están, producto de todo esto que está sucediendo,
no tienen respuestas. Entonces, al no tener respuestas acorde a lo que está pasando, ¿qué hacen? Van al entretenimiento, van a eso que, por ahí puse una foto de lo que es la PlayStation, perfectamente podría ser Netflix, el teléfono, lo que sea, todo lo que tienen ellos al alcance de poder desconectarse un poco y buscar algo de aire de manera automática. Pero eso es, digamos, muy fugaz los efectos que puede hacer, generar en el jugador. Es muy corto. Entonces vuelven a ese estado, se vuelven a conectar con la realidad. Y al notar que no tienen respuestas superadoras a este momento, ahí es donde empieza a producirse el bajón. Ahí es donde empieza a producirse todos esos síntomas y manifestaciones que le acabo de compartir. Entonces, sería ideal que pongamos nosotros la mirada en este tema de la autoeducación. Hay muchas formas de generar algo interesante, atractivo a los jugadores. Hay mucho material interesante circulando por las redes que, como les dije, lo puede proveer la Unión, hay muchos sitios de rugby que lo proveen. Estaría bueno que empecemos a poner mucha educación, porque si aumentamos la autoeducación, las respuestas van a ser aún más superadoras. Entonces, ¿qué actitud va a haber del jugador y mismo del entrenador? Una actitud positiva para abordar este presente incierto que estamos viviendo. A eso es lo que voy. Entonces, intentemos poner énfasis en la autoeducación. El entretenimiento es muy fugaz. A ver, a veces es necesario, sí, perfecto, pero en una dosis limitada, en una dosis que no abra la puerta a todas esas manifestaciones que ya enumeramos. Por eso insisto en esto de educar, ¿no? En este momento tan incierto. Y acá se me viene esta frase de Aristóteles, que es que educar la mente sin educar el corazón no es educación. Por eso vuelvo a traer esa base que ya la mencioné varias veces y que no me voy a cansar de hacer, que es mejor persona, mejor jugador, mejor persona, mejor entrenador. Tenemos que educar en todos los sentidos y este es el momento para hacerlo. Más sabiendo que no sabemos cuándo vamos a volver. No tenemos una fecha. Tenemos que sacar la mirada de ese orden cronológico que bien podríamos llamar futuro y meternos de lleno en lo que es el porvenir. Sabemos muy bien lo que significa el porvenir, trabajar el porvenir, es estar bien presentes en este momento. Porque si queremos un mejor futuro, tenemos que trabajar en este presente con todo lo que eso implica. Por eso insisto que es el momento de proveer herramientas a los jugadores y mismo a los entrenamientos. Es necesario crecer en esto de la autoeducación. Es necesario que, si queremos jugadores que vuelvan con mayor confianza y mayor seguridad, es necesario estar 100% enfocados en este punto que es la persona, en la educación de la persona. Muchas veces hemos escuchado hasta el hartazgo que el rugby es una escuela de vida. Bueno, eso seguro que debe estar en algún cartel de algún club de nosotros. Bajemos ese cartel y materialicémoslo, hagámoslo carne, hagámoslo de una manera sistemáticamente trabajable, ¿no? Entre nosotros. Tenemos que hacer todo eso que tiene que ver con los valores y con los principios y con todas estas frases maravillosas que escuchamos y que leemos en el mundo del rugby. Es hoy el momento de bajarlas, de hacerlas carne, de introducirlas, de transformarlas en acción, que esas acciones que tomen ruedo, que se transformen en buenos hábitos, en hábitos que les permitan no solamente a los entrenadores, sino también a los jugadores evolucionar permanentemente. Este es un momento que, por más duro que sabemos que es, también tiene una arista que tiene que ver con esto de fortalecernos. Es el momento de realmente educar. Voy a insistir mucho con esto, porque es el momento. ¿Cuándo si no? Tenemos tiempo, está bien, tenemos estos síntomas, perfecto, pero ¿cómo vamos a responder? ¿O vamos a dejar que estos síntomas sigan avanzando sobre nosotros, sobre nuestro club, sobre nuestro equipo? Por eso es que le insisto a los equipos que vienen a hacerme consultas y a los equipos que estoy trabajando que es necesario poner el foco nosotros como entrenadores, digo nosotros porque yo también soy entrenador, trabajo en la M9 de Newman, que es donde está mi hijo. Entonces, es necesario que sepamos
que todo lo que hacemos o dejamos de hacer va a influir e impactar en algún modo en nuestros jugadores y también en nuestro equipo de entrenadores. Entonces, si nosotros queremos volver de la mejor manera, esto ya se cae de maduro, es necesario trabajar ahora. Queremos una mejor vuelta y bueno, dependerá de cuánto hagamos ahora nosotros, cuánto nosotros nos enfoquemos en la persona de cada uno de nosotros, para que la vuelta sea lo más, me cuesta encontrar un término cuando no tenemos fecha, pero que sea lo más controlable posible, que nosotros sepamos que todo lo que hagamos va a tener resultado en esa vuelta, porque lo debe estar teniendo en nuestro presente. Entonces vamos a meternos en la sugerencia, ¿no? Como le vengo diciendo, pero lo vuelvo a recalcar. Poner el acento. ¿En dónde? En la persona, en la identidad del equipo, en la cultura del club. Y en cuanto a la persona, siempre hablamos del carácter del jugador, ¿no? ¿Y por qué no ponemos también la cuestión esta del carácter del entrenador? Este es un momento no solamente para trabajar en el carácter del jugador, de la persona del jugador, sino también en el nuestro, ¿no? Porque seguramente tengamos muchas cosas para mejorar, muchas cosas para seguir puliendo. Y este es el momento para hacerlo. Este es el momento también para ayudar a esos jugadores a que sigan creciendo como personas, que sigan fortaleciendo ese carácter. Ese mismo carácter que si no hacemos algo, se va a ver reflejado el primer día que pisemos las canchas. Ese carácter que si nosotros nos ponemos a trabajar ahora, va a ser de gran ayuda para la vuelta también. Entonces, ¿qué estamos haciendo con respecto al carácter de nuestros jugadores? ¿Qué le estamos dando? ¿Qué le estamos acercando? Y nosotros, como entrenadores, estaría bueno que tengamos ese momento para compartir al final de la charla, para que cuenten ustedes cómo están trabajando con respecto a eso, ¿no? Porque si trabajamos el carácter de la persona, del jugador, directamente estamos metiéndonos en lo que es la identidad del equipo. Si queremos una identidad sólida, dependerá de cuán fuerte sea el carácter de nuestros jugadores y de nuestros entrenadores. Esa identidad que tanto hablamos, que creemos que a veces es algo que ya no tiene ningún espacio para ser modificada, que es algo que ya está implícita, no, es algo que está abierta, debería estar abierta para contribuir todos los días. Porque si queremos que esta identidad nos sirva para poder pilotear este momento, es necesario poner el foco en la persona, en el carácter de la persona. Y esa identidad, abrirla a que sea trabajada no solamente por los entrenadores, sino también por los jugadores y también por los dirigentes. Y también incluyamos las familias que forman parte del club donde nosotros estamos conviviendo hace muchísimo tiempo. Porque de esa manera, trabajando la persona y la identidad del equipo, vamos a tener una cultura mucho más viva, mucho más rica. Entonces, ¿cuántas veces habremos escuchado, no, la cultura? Bueno, la cultura del club. En varias oportunidades me ha tocado la oportunidad de preguntarles, bueno, ¿qué es la cultura del club? Y hay mucha gente que no supo decir, bueno, la cultura es esto, como respuestas muy vagas. Bueno, este es el momento para que realmente sepamos que todo lo que hagamos desde nuestro lugar, desde nuestro rol, va a contribuir a la cultura del club. Tema de recursos. A ver, estos recursos los tenemos en la palma de la mano. Depende de nosotros cuánto uso le demos o cuánto uso le venimos dando, ¿no? A lo largo de nuestras vidas y para ser más específicos, en este momento que estamos nosotros atravesando desde nuestro rol de entrenador. ¿Cuánto estamos observando, no? No solamente afuera, sino adentro, cómo nos sentimos nosotros, porque es importante que si nosotros estamos liderando este momento como entrenadores, nos observemos cómo estamos como personas, cómo estamos viviendo con todo lo que generó esta cuarentena, esta disrupción, este cambio brusco
se me viene a la memoria cuando un jugador me dice, me siento dislocado, emocionalmente hablando. Bueno, ¿cómo estamos con esta dislocación? ¿Cómo estamos con la escucha? ¿Estamos escuchándonos? ¿Nos escuchamos a nosotros mismos? ¿Nos escuchamos nosotros como miembros de un equipo de entrenadores? ¿Escuchamos a nuestros jugadores? ¿Cuánta escucha estamos llevando adelante en nuestros equipos? ¿Qué estamos haciendo con respecto a esta necesidad de llevar adelante, que es escuchar más? De vuelta, me encantaría escucharlos para ver cómo lo están llevando, ¿no? Pero si ustedes me dicen un recurso esencial y empecemos por la escucha, ¿no? El tema del lenguaje, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo nos estamos nosotros expresando? ¿Qué lenguaje estamos utilizando? ¿Es un lenguaje negativo? ¿Es un lenguaje positivo? ¿Cómo es ese lenguaje? ¿Cómo es esa atención también, no? ¿Estamos atentos a lo que está pasando en nuestras personas, en las personas de los jugadores, en las personas de los entrenadores? ¿O ya nos ganó la cuarentena, nos cansó y no tenemos forma de ponernos de pie de vuelta? ¿Cómo es nuestra paciencia? ¿Estamos pacientes frente a las bajas que se producen a lo largo de la cuarentena en los planteles? Que ya no estamos observando que en los Zooms ya el número baja y nos da para pensar qué estamos haciendo para que se bajen. Con respecto a la compasión, ¿somos compasivos con nosotros mismos o nos estamos dando con mucha dureza? Mismo con los jugadores y los entrenadores. Todo esto se aplica a los entrenadores, jugadores, dirigentes. Eso no quiero seguir repitiéndolo, pero inevitablemente necesito decirlo. El respeto, la empatía, nos estamos poniendo en el lugar del otro, porque estos recursos que deben tomar lugar en este momento son los mismos recursos que vamos a necesitar cuando los chicos vuelvan, cuando los chicos ya se pongan los botines y entren a la cancha, en el primer entrenamiento. Porque más allá de las manifestaciones emocionales de los jugadores, también va a haber una reducción en cuanto a la movilidad, en cuanto a la habilidad. O sea, los chicos no van a tener esa fluidez que ya estábamos logrando antes de arrancar el campeonato. Eso es evidente, eso lo sabemos. Entonces, va a ser necesario que nosotros recurramos a todas estas herramientas que acabo de nombrar. Pili, falta menos de un minuto. No sé si querés cortar ahora. Bueno, vamos a seguir, Ale, hasta que se corte y después enganchamos. Perfecto. A donde llegue. Buenísimo. Bueno, por eso es necesario que en este momento desarrollemos el arte de priorizar. ¿Qué es lo que es más importante en este momento? Todavía me siguen viniendo planteles diciéndome que ya no ven cómo motivar a los chicos para que sigan en pie haciendo los físicos que proponen a través de los Zooms. Entonces le digo, ¿a dónde están poniendo el foco? ¿Qué están priorizando? Porque si queremos respuestas, de vuelta, insisto, soy muy recurrente, voy a molestar mucho con esto, pero tenemos que volver a la persona del jugador. Tenemos que volver siempre, sobre todo, y de manera prioritaria, a la persona del jugador, del entrenador y del dirigente. Tenemos que, este es el momento para desarrollar este arte, de ir de a poco, de ir sacando lo que nos sirve, sacando lo que, no molesta, lo que molesta, esos bloqueos que no nos permiten que este momento sea de crecimiento. Entonces, es necesario desarrollar este arte de priorizar. Entonces, a esas sugerencias, a esos recursos, les traigo el tema de las destrezas mentales que podemos seguir aplicando, implementando en este momento, ¿no? Por supuesto que estas no pueden ser aplicadas si no tenemos una base más receptiva de los jugadores y mismo de los entrenadores. Por eso es necesario insistir en la persona, en cómo estamos, en cómo nos sentimos, cómo estamos pensando en este momento. Si nosotros vamos... Listo, ¿eh? Parece que... Bueno, les decía que una de las formas de trabajar este momento, partiendo de esa base que les comenté, es necesario
tener ya esa base sólida para empezar a implementar estas destrezas mentales que creo yo, considero que va a aportar mucho para que ese jugador que vamos nosotros a encontrarnos a la vuelta de la cuarentena tenga herramientas para que de a poco, de manera progresiva, vaya trabajando con él mismo, ¿no? Entonces, a ver, yo no voy a ponerme a hablar de cada uno de estos temas, simplemente enumerarlos, porque también acá lo que sugiero que, esto no es porque yo trabaje de esto, ni mucho menos, simplemente les digo, seguramente muchos clubes deben contar con socios que son psicólogos y que pueden estar dispuestos a darles una mano. Esto es necesario, este es un momento donde yo considero, de vuelta, no es que me estoy promocionando, ni mucho menos, se lo digo con total sinceridad, es un momento que para poder llevar adelante esta situación sería recomendable contar con la asistencia de algún psicólogo, de algún coach mental que tenga el club, que cuente entre sus filas, porque estos son temas que además que considero que, sacando antes de la cuarentena, yo consideraba que serían esenciales para marcar la diferencia que tiene que ver con esto del autocontrol. En este momento hay que ponerle mucho énfasis en esta implementación, sobre todo en lo que es la actitud, ¿no? Cómo vamos a trabajar esa actitud del jugador que viene con miedo, que viene con desconfianza, que, como dijo Bill al principio, todos esos hábitos que tenía que ver con esto de estar más cerca del jugador, y si queremos buscar un ejemplo bien claro, es la ronda previa al entrar a la cancha, la ronda previa en el vestuario, la ronda previa y la posterior cuando termina un entrenamiento. Hay muchas actitudes que se van a ver alteradas y que vamos a tener que saber lidiar y encontrar un punto medio en donde los chicos encuentren una salida que les permita canalizar esa confianza que tenían antes de que sucediera todo esto, ¿no? Y bueno, el tema de la respiración consciente, que en la otra charla que di sobre pensamiento neutral, la considero fundamental, y acá no estamos hablando de tener una respiración así como pueden brindar algunos centros que uno ya conoce, sino una respiración de poner la atención en el aire que entra y sale de manera sistemática, más consciente, ese mismo aire que nos puede cortar, interrumpir el momento de miedo, de preocupación, de desconfianza que trae el jugador, de inseguridad, y poder respirar otro tipo de aire que tiene que ver con esto de dar el primer paso en este primer día que nosotros vamos a tener que vivir con total atención. Lo mismo con la concentración. ¿Cómo vamos a trabajar la concentración? Hay muchas maneras de trabajar la concentración. La respiración ayuda mucho. Pero bueno, el tema de concentración es un tema muy amplio que se puede hablar, pero hay recursos muy, muy claros, muy, muy pragmáticos y eficaces que alimentan la concentración. Pero vamos a tener que poner mucho énfasis en lo que es la concentración. Porque al no contar con ese jugador que dejamos al principio de la pretemporada, que estaba muy concentrado, estaba muy bien sincronizado internamente y también físicamente, bueno, el tema de la concentración va a ser uno de los puntos donde se va a ver realmente muy, muy afectado. El manejo de las emociones. ¿Cómo vamos a hacer? Porque van a haber emociones ligadas a todos estos síntomas que ya hablamos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que los chicos se sientan que son ellos los que tienen que tener las herramientas presentes y así poder trabajar personalmente y en equipo estas emociones que están surgiendo con todo esto nuevo, con esta disrupción que sufrimos, ¿no? La visualización, gran herramienta, que así, acá voy a hacer un poquito más de parate, voy a dar un poco más de detalles, pero yo le decía el otro día a un equipo que me decía, no damos más, y ellos siempre emplearon el término encierro. Yo digo, usemos la palabra guardado, fíjense qué lenguaje estamos utilizando. Bueno, si ustedes se sienten que no pueden salir de estas paredes, que no sea un inconveniente para visualizar esa vuelta. Visualícenla. ¿Cómo sería la mejor vuelta para ustedes? ¿Cómo pueden ustedes aportar desde el lugar donde están ahora
para que esa vuelta sea la que ustedes visualizan. Fíjense que los estaría acercando a esa vuelta, más allá de estas limitaciones que estamos teniendo, y que con la visualización podemos vencerlas y nosotros saber que cuanto más hagamos, más resultados positivos vamos a tener. Bueno, fíjense, visualícenla. Y la visualización, para darles una idea, se puede hacer de dos maneras, como si fuera en primera persona, como le digo a los jugadores, pónganse ese aparato virtual y que les permite a ustedes estar en primera persona viviendo esa vuelta, cómo va a ser. O si no, también la otra forma de visualizar es como si fuera un dron. Fíjense cómo ustedes se ven desde arriba, cómo están ingresando a ese nuevo momento, a ese momento tan esperado. ¿Con qué están ingresando? ¿Cuáles son las fortalezas que ustedes van a volver a depositar en la cancha de entrenamiento? El otra herramienta que me parece fundamental, que es el pensamiento neutral, ¿no? ¿Cómo vamos a lidiar desde nosotros, desde nuestro cerebro, de nuestra mente, esta tendencia que se acumuló durante toda esta cuarentena, que son los pensamientos negativos? ¿Cómo vamos a hacer nosotros desde un lugar más neutral para dar una respuesta en donde nosotros somos conscientes de que el pasado es algo real, pero no es predictivo, que de nosotros depende el paso que vayamos a dar para que la realidad que tengamos que vivir sea distinta? Es fundamental que trabajemos esto, el punto neutral que podemos encontrar en nuestro accionar. El saber que contamos con herramientas para hacerlo cada vez más propio, que no es algo que va a venir con la vuelta en sí, sino que va a depender de nosotros, como entrenadores y como jugadores. Y por supuesto, ese plan de acción que es necesario volver a rediseñar, porque como les decía al principio de la cuarentena, nosotros teníamos un plan que estaba basado en lo que en una temporada que teníamos muchas expectativas, teníamos muchas ganas de vivirla, y bueno, que no se vio frustrado, se vio atacada por esta disrupción. Bueno, ¿cómo vamos a volver a rediseñar este plan de acción, no? Entonces, a este plan de acción, que como les digo y les insisto, y perdónenme la insistencia, pero que tiene que estar basado en las personas de cada uno de nosotros. Tiene que estar basado en esta contención que vamos a tener que brindarnos entre nosotros, como equipo, como club, como comunidad. Este plan de acción que también tiene que ver con lo que ya se viene haciendo en muchos clubes, que supieron darle aire a ese plan de acción que se vio estropeado por la pandemia, que tiene que ver con esto de darnos hacia afuera, ¿no? A los barrios más carenciados, que estoy seguro que todos los clubes tenemos muy cerca nuestro, y que para no estar muy centrados en nosotros, en esa ansiedad inicial que teníamos, yo les recomendaba: salgan a ayudar, salgan a dar una mano hacia afuera, trabajen desde la comunidad que son ustedes como club. Es necesario que no perdamos la realidad que está tomando lugar afuera, más allá de lo que ya haya ingresado en nuestras vidas, en nuestro entorno. Pero cuán importante es poder seguir dando a pesar de las dificultades, a los que más necesitan. Y acá me podría tener mucho tiempo y hablar de todo lo que está sucediendo en muchos clubes que supieron encontrar una vuelta para sentirse útiles, para sentirse más motivados. Y para resumirles y dejárselo todo, digamos, de una manera más sintética, 5 elementos que es necesario que los tengamos muy presentes. Ya estamos llegando al final de la presentación y me gustaría que se queden con esta foto de cuáles son los puntos que yo creo que harían que esta continuidad, esta continuación de la cuarentena nos prepare mejor para la vuelta. El tema de estar conscientes de que es necesario todo esto que vine hablando, que ustedes también están trabajando, que es la conciencia en uno mismo, la conciencia en el equipo, la conciencia en el club. En todo lo que nosotros podemos hacer si estamos conscientes, si no estamos desligados de la realidad, si no estamos ya abatidos por esta realidad. Nunca tenemos que dejar de lado la conciencia de cada uno de nosotros, porque desde ahí donde nosotros vamos a poder operar con más realidad. Desde ahí donde nosotros vamos a poder construir
una mejor mentalidad, una mentalidad más acorde a lo que se está viviendo. Es necesario también que volvamos a trabajar nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Como plantel, como club, como comunidad. ¿Cuál es? Seguramente muchos lo tengan, muchos le estén dando vida, pero es necesario volver a revisar cuán acorde es a este momento que estamos viviendo. ¿Cuánto ese propósito que nosotros tenemos nos acerca a ese futuro que estamos anhelando, ¿no? Porque el propósito es el puente que nos une el presente con el futuro. Entonces es importante que seamos conscientes, que nuestra mentalidad esté alineada a ese propósito. Y es necesario que sigamos fomentando el compañerismo. De vuelta, casos de historias en donde nos ponen en primer lugar lo que es vivir el compañerismo con la piel, con el corazón, tenemos en abundancia en nuestros clubes. Bueno, como les digo a muchos equipos, este es un momento donde nosotros estamos escribiendo una historia. ¿Desde dónde? Y bueno, tenemos un valor enorme que es el compañerismo. ¿Cuánta vida le estamos dando? ¿Cuán cercano nos sentimos nosotros de nuestro compañero? Esto lo habremos escuchado 1000 veces, pero de vuelta, hay que ir a las bases, hay que conectarse con lo esencial. Y el compañerismo para mí es un valor que siempre va a ser funcional, y más ahora. Y el tema de la agilidad, ¿cuán ágiles estamos nosotros para darle ritmo a esta cuarentena, a este presente que estamos viviendo? Porque de eso también va a depender, en no dejarnos estar, en estar atentos, en estar ágiles, así como les exigimos a los jugadores que sean ágiles dentro de la cancha, y nosotros también nos tenemos que exigir la agilidad para responder en este momento, no dormirnos. Yo sé que hay muchos problemas dando vueltas, muchísimos y graves, y muchos temores. Yo al principio de la charla no me quise detener en todo lo que esa disrupción genera a nivel social y a nivel económico, porque podríamos hablar todo el día de lo que está sucediendo y de cuánto nos está afectando y de cuánto nos estamos cansando de convivir con ellas todo el tiempo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Díganme, ustedes y yo también de este lado, hemos crecido con esto de no estar en el piso. Si nos taclean nos tenemos que levantar. ¿Cuántas veces les habremos dicho a nuestros jugadores, levántate, seguí? Bueno, ¿cuánto nos estamos diciendo eso a nosotros mismos? Porque sabemos muy bien, en el pasto no servimos. Al equipo lo dejamos con 14. Al grupo de entrenadores, sea cual sea el número, lo dejamos con uno menos. Entonces, es el momento para estar cada vez más parados, pero no solamente parados y fuertes, sino en movimiento, en donde tenemos que ser ágiles, realmente ágiles. Entonces, espero que esto les esté quedando, espero que les esté siendo útil, porque, perdón, porque si hay algo que tenemos que hacer con todo esto que estamos hablando, les estoy acercando, que ustedes lo tienen presente y lo deben poner en práctica, estoy seguro. Hay algo que, y se los cuento a través de algo que me sucedió hace 3 semanas con un grupo de entrenadores, de jugadores de primer nivel, obviamente no voy a decir quiénes son, pero uno de ellos, estábamos en una sesión de coaching, entonces yo le decía, ¿cómo estás? No, muy bien, estoy bien, hasta ahora me están pagando, estoy bien, pero estoy preocupado por el futuro, no sé qué va a pasar. Bueno, ¿con qué contás para vivir este momento? No, cuento con ese salario, bueno, y en el peor de los casos cuento con la ayuda de mis viejos, está bien, pero ¿con qué contás para atravesar este momento? Yo sé que contás con ese, pero ¿con qué más contás? Y él me dice, ¿con qué más debería contar? No sé, te pregunto a vos, ¿con qué más deberías contar? Entonces yo veía que ese jugador se iba transformando, se iba escondiendo, cada vez más estaba abajo de la mesa, no lo podía ver, se levantó y se fue. A los 4 o 5 minutos vino con toda la cara roja, mojada. Y a mí contárselo me moviliza también mucho, porque me dijo, con la garganta hecho un nudo, me dice, y cuento conmigo mismo.
Y en ese momento lo que me salió a decirle, le digo, mira, te acabas de recibir de ser humano. Entonces, en un momento como este, lo que tenemos que poner en serio el foco es en contar con uno mismo, porque si queremos dar respuesta a donde estamos nosotros imbuidos de hace mucho tiempo, donde nosotros dejamos la vida, es hacerlo de nosotros mismos. Tenemos que contar con uno mismo. Porque esa es la manera de fortalecer un equipo, esa es la manera de fortalecer un club, esa es la manera de fortalecer una comunidad. Sabiendo que las respuestas tienen que salir de nosotros, en armonía con el resto. Aceptando la diversidad, aceptando que no todos pensamos igual, pero que queremos algo en común, el bienestar de nuestro club, sobre todo. Entonces, este es el momento para educarnos nosotros, para saber contar con mayor precisión con uno mismo, para encontrar más respuestas. Entonces, espero que esto que les acabo de decir les haya servido, les haya llegado. Yo les debo decir que insisto mucho, soy un obsesivo con la parte humana. No entiendo otra manera de trabajar, Billy lo sabe, y otras personas que están acá también, que tengo el privilegio de convivir con ellos y en la tarea de esto de trabajar la identidad, el carácter del jugador, la identidad del club, la identidad del equipo, la cultura del club. Entonces, yo no puedo traerles, y por eso les dije, en cuanto a las destrezas mentales, toda una explicación de cada una de ellas cuando no dejo sentado esta base. Porque si no estamos bien internamente, si no estamos bien como personas, todo lo que podamos sumar que tenga que ver con esto de operar con la realidad, la base va a estar ya dañada. Y tenemos que arreglar esa base. Tenemos que ser conscientes de esa base. Tenemos que abrazarla, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser pacientes. Entonces, espero que todo esto que les traje les haya sumado para ser más conscientes de esa base, que son ustedes mismos, que son las personas también de los jugadores y los entrenadores y todos los que hacen parte de nuestro club. Así que muchas gracias por estar del otro lado, espero que haya sido interesante, espero que haya sido útil. Están avisados que cualquier cosa que necesiten pueden contar conmigo. Billy tiene mi teléfono. Yo soy consciente que este es un momento para dar, así que estoy dispuesto a dar. Así que cuenten conmigo para eso. Muchas gracias a todos. Billy. Listo, muchas gracias, Ale. Devolverme el Ahí está. escritorio. Ahí estamos. Así comenzamos la ronda de preguntas. Sí, hay. Lo que vamos a hacer para un poquito organizarnos, yo acá voy a levantar el listado de participantes y si alguno levanta la mano, le doy micrófono para empezar con la ronda de preguntas. ¿Sí? Hay una opción en el Zoom para poder levantar la mano y levantar la pregunta, y para poder hacer la pregunta. Si alguno quiere. Bueno, yo voy a arrancar con una. O libere el micrófono, el que quiera. Liberan el micrófono y hacen la pregunta, no hay ningún problema. Hola, Ale. Yo soy entrenador del horario infantil de Gimnasia y Tiro en Salta y estábamos trabajando con la M14. Hemos empezado también, como vos comentabas, el tema de los entrenamientos de Zoom y hemos arrancado primero con 25, 28 chicos y hoy estamos trabajando con 15, 17 y hemos buscado la vuelta de incorporar a los padres, de incorporar a los hermanos, de hacer algunos otros tipos de desafíos. Pero yo noto, como vos lo planteabas, que el desánimo de los chicos es bastante grande. Entonces, la incertidumbre de siempre la pregunta de cuándo volvemos, pero vemos que si bien la intención era disfrutar de los entrenamientos, no veo que, o sea, ha decaído mucho la moral de los chicos. Entonces, me gustaría ver si me puede dar algunos tips o algo como para poder volver a trabajar sobre eso. Gracias, David. Bueno, mira, también trabajo con la M15 de un equipo, de un club,
Acá está un compañero mío, un amigo mío que también trabaja conmigo, y nosotros, a ver, y les aclaro, no hay acá soluciones mágicas, ni mucho menos, sino más bien basarnos en esto de que les dije al principio, ¿no? De encontrar espacios para escuchar a los chicos, preguntarles cómo están. En cuanto a esto que tiene que ver con las acciones que podemos hacer, es necesario, o sea, nosotros consideramos necesario dividirlos en grupos, llamarlos, escucharlos, preguntarles cómo están, y en base a eso, a lo que ellos nos puedan manifestar, es que operamos, ¿no? Entonces, para hacerte la historia más corta, ellos estaban pidiendo menos exigencias a nivel físico y demás, sino más bien querían estar más cerca entre ellos. Entonces, a ver, desarrollamos algunos temas para que ellos trabajen, para que ellos participen, temas que tenían que ver con hechos relacionados al rugby, como pudo ser, y como es emblemático, el tema de los uruguayos, la caída de los uruguayos en los Andes. Eso a los chicos les resultó muy interesante. Trabajaron sobre eso. También se tomaron temas que tienen que ver con esto de qué pueden de acercar herramientas. Y también se complementó sobre todo, en estos Zooms grupales, que se charlaba de cualquier otra cosa menos de rugby. Y si había una posibilidad de hacerlo, se hacía. Pero ahí empezamos a notar una reactivación, ahí empezamos a notar más interés, era la necesidad de la cercanía. Que bueno, gracias a Dios contamos con un recurso que al principio yo no era muy amigo, que era el Zoom. Pero ellos lo consideran como una manera de estar conectados. Entonces es como le damos vida a esa unión, a ese equipo, con lo esencial, con esto de encontrar, de generar estos espacios que ellos puedan contarse cómo están, de preguntarse, de sentirse que estamos todos en el mismo barco. Eso, David, fue dando muchos resultados, nos sirvió mucho. Por supuesto que hay que hacerlo de manera regular, por lo menos una vez por semana, y ir preguntando. Y a eso también le agregamos encuestas, para que ellos nos contesten de manera anónima cómo están, cómo se sienten. Y la verdad que funcionó. Y es muy acertado darle espacio a que ellos contesten cómo están, que digan cómo están. De esa manera se va a operar en base a ellos y a lo que nosotros consideremos como entrenadores que es necesario hacer. No sé si eso te sirve como una posibilidad de generar de vuelta un interés por el equipo. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, David. Te voy a hacer una pregunta, Ale. Sí, Billy. Con el tema de la cuarentena y todo lo demás, y que ese brote se produjo con impacto en Europa, ¿qué información hay sobre la vuelta, por ejemplo, de Nueva Zelanda a las prácticas deportivas, ¿sí? A las prácticas del rugby, sobre todo? ¿Cómo Justamente, trabajaron eso? Mira, Billy, justo el otro día, el martes, mejor dicho, el miércoles, 4:30 de la mañana, me invitaron a una charla que dieron, se llama Sports New Zealand, en donde comentaban cómo estaba haciendo esta vuelta puesta en práctica, ¿no? Y lo que están haciendo ahora es, por supuesto que cumpliendo con el distanciamiento, es todo con mucha distancia, pero haciéndoles sentir a los chicos que esto nos va a llevar progresivamente a una normalidad que no estaba muy lejana por ellos. Y las respuestas que fueron teniendo fueron de las más variadas. Por supuesto que ninguno esperó ninguna respuesta excelente, sino más bien se encontraron con un panorama de mucha inseguridad, mucha desconfianza, y que entre los entrenadores se dispusieron a ser más compasivos, más pacientes que nunca, ¿no? Están trabajando mucho lo que es el lenguaje que están utilizando entre los chicos, sobre todo las juveniles y las infantiles. Es un trabajo muy minucioso que ellos están muy abiertos a recolectar. Al final del día hacen mucho trabajo de información. Bueno, cómo estuvieron, el club mismo
levanta información y constantemente la están trabajando para dar respuestas al próximo encuentro. Ok, está bien. O sea, pero digamos así como planificado, algo planificado sobre la marcha, se planifica sobre la marcha en base a las Sobre la acciones. marcha, exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, ellos tienen todo lo que es, ahora está con la etapa físico, ¿no? De poder volver a jugar, a moverse, porque dicen que, bueno, ellos, la cuarentena fue un poco más corta que la nuestra, pero dicen que esto es peor que volver de vacaciones, mucho peor, porque ellos hablaban de que los chicos se sienten que, los chicos mismos utilizaron este término, nos hackearon la cabeza. Hablan de que fueron hackeados por este coronavirus. Sí. Entonces, al tener la cabeza hackeada, es como que ellos ya no se sienten como que inhábiles en cuanto al circuito mental que ellos tenían ya aceitado para buscar la pelota, recibirla, pasarla. Entonces están como, la palabra que usaron eran casi paralizados. Ujú. Sí, sí. Entonces, tienen todo un diseño de entrenamientos progresivos, pero están muy, muy, muy atentos a responder sobre las bases esenciales, ¿no? De volver a tener confianza, a Sí, volver a hacer movimientos muy básicos, muy esenciales para, a partir de ahí, ya tomar conciencia de que se puede ir progresando. sí, yo entiendo eso. A mí, yo en realidad estoy tratando de, yo este año estoy como haciendo coaching con los entrenadores, ¿no? Y yo los trato de movilizarlos a ellos para que ellos movilicen a sus jugadores. Eh, y estoy tratando de pensar cómo va a ser ese primer entrenamiento. En juveniles va a ser diferente por edades y diferente para mí en superior, ¿no? ¿Vos pensás lo Sí, mismo? sí, yo pienso lo mismo, sí, sí, sí. Tiene que ser, a ver, más allá de que se va a respetar digamos, los puntos esenciales en cuanto al distanciamiento del cuidado, eh, por supuesto, y por la cuestión de edad, la contención va a ser más necesaria para los chicos, ¿no? Más chicos. Claro, De eso recalcaban. hay, hay- Pero sí, no, que hay un tema del tema de la libertad, ¿sí? No sé si se me escucha bien. El tema de la sí, sí, libertad, perfecto. el jugador de plantel superior, es su decisión volver a entrenar, ¿sí? O sea, yo lo que estoy tratando de sugerir a los entrenadores es que hagan foco en eso, en la decisión de volver a entrenar. Después vemos cómo vamos operando. Pero en el tema de juveniles están los padres en el medio, ¿sí? Para la decisión de volver a entrenar. El chico seguramente va a querer volver a entrenar, volver a estar con los amigos, divertirse, estar en el club, lo debe extrañar. El chico debe tener todas esas sensaciones. Pero también estos 80 y pico de días que vamos a comernos, creo que 100 días, más de 100 días, que nos vamos a terminar comiendo, hacen que ellos hayan adquirido unos hábitos a través de los días que son los que creo que tenemos que luchar, más en juveniles que en superior. ¿Vos coincidís con eso? Sí, coincido que en los juveniles es muy notorio las bajas que se están produciendo. Pero, a ver, las respuestas que nosotros estamos tratando de darles es, de vuelta, partiendo de la persona de ellos, escucharlos, o sea, ellos, aunque muy poco lo dicen en palabras, reclaman la contención. Y más todavía en varios jugadores donde en su casa la situación está complicada. Entonces, en ese sentido, el tema de la libertad hay que respetarla, hay que ver cómo se va a ir llevando esta forma de volver, teniendo en cuenta estos elementos que vos decís, Billy, de, bueno, cuánto va a incidir el padre en el juvenil para que vuelva, cuánto va a querer el jugador volver. Todo es un tema que va a estar, a medida que vaya pasando el tiempo, ahí latente y que vamos a tener que escucharlos y ver en cada caso concreto cómo están ellos para dar respuesta a eso, ¿no? O sea, me parece que es un año más que especial, eso lo sabemos todos, pero la vuelta, y me acuerdo acá de una conversación que tuve con Enoca hace 3 semanas que tocamos este tema,
hablo seguido con él, que es el coach mental de los All Blacks, que decía, la vuelta es muy engañosa, la vuelta va a ser muy engañosa, ya lo está haciendo. Entonces hay que estar muy atentos cómo vamos a dar respuesta a eso. Y él me dice, la respuesta hay que estar basándola en cómo se están sintiendo los jugadores y cómo se están sintiendo también los entrenadores. Va a tener que tomar mayor regularidad esto de elaborar la respuesta, de pensarla, de sentirla. Yo, de vuelta, Billy, no tengo más para decir que esto de sentir y pensar la vuelta, pero sobre todo, insisto y vuelvo a recalcar que es necesario sentir y pensar este presente que estamos llevando adelante. Cuanto más estemos nosotros enfocados en este presente, la vuelta va a ser mucho más manejable. Porque me ha pasado también de jugadores que me han dicho que trabajo con ellos de manera individual, me dijeron, yo no sé si quiero volver a mi club. Y le digo, ¿por qué no querés volver a tu club? Y porque, a ver, hasta ahora no me dieron ni pelota, plantel superior, ¿eh? Entonces, me hablan del sentido de pertenencia y yo no me siento que pertenezca a este club. Porque los entrenadores lo único que nos piden es que entrenemos el físico. Esto les digo, ocurrió al mes de la cuarentena. Y no fue uno solo, ¿eh? Fueron varios. Está bien. Entonces, por eso yo insisto, por eso, antes de meternos en el detalle de las destrezas mentales, es necesario meterse en la persona. Hay un montón de cuestiones emocionales que están ahí latentes, como les dije, el presente nos va diciendo qué está pasando. Hay que estar atentos en el presente. De vuelta, Billy, no hay un manual, no existe un manual para esto. Deben estar escribiendo ahora algunos. Sí, Entonces, Nueva Zelanda, y bueno, sí. Tengo dos preguntas para hacer. Está respondida mi pregunta. No. Sí, me decía. Tengo a González Morán primero, Fernando, y después a Juaco Betanzos para hacer. Dale, Fer. Sí, más que una pregunta, es una opinión desde el área que yo también estoy involucrado, que es la salud, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que revisar hacia dónde vamos, porque es altamente probable que estemos pensando en un paradigma equivocado respecto a que atañe a toda esta movida que tuvimos con el tema de la pandemia y la epidemia, ¿no? Porque como bien decía Alejandro, esto fue día a día cambiando y modificándose, pero hoy ya pasaron del origen de este problema prácticamente 6 meses, casi medio año. Esto empezó en diciembre en Wuhan, y nosotros, en la posición geográfica en que estamos, tuvimos la oportunidad de ver dos curvas, que fueron la China primero y la europea después, y la tercera, que es la que participamos nosotros. En la tercera ya teníamos la experiencia sobre todo de todas las cosas que se hicieron mal en muchos países y se investigaron en forma empírica sin tener un sustento en después lo que marcaban los hechos. Porque hoy ya no hay tanta incertidumbre, hoy ya hay muchas cosas que están sentadas y que se saben. Es decir, nosotros estamos viviendo hoy día una política de las autoridades, a mi juicio, absolutamente errada. Vos tenés muchos ejemplos en estas tres curvas que les estoy diciendo, donde vos podés analizar con mucha claridad quién hizo las cosas bien y quién hizo las cosas mal. Ejemplo de quién hizo las cosas mal: Italia, España, Estados Unidos, Brasil. Como el culo, les fue pésimo y tuvieron catástrofes. Pero también tenés ejemplos de países que hicieron las cosas bien. Y los ejemplos son justamente Nueva Zelanda, Australia, Israel, y acá al lado, Paraguay y Uruguay. Canadá es otro. Tengo bastante vínculos con algunos de esos países para saber cómo se manejaron. En ningún lugar se hizo un confinamiento como aquí. Nada. El confinamiento es útil, el aislamiento es útil en un periodo de 2, 3, máximo 4 semanas. Tiene un solo fin, porque el aislamiento no mata al coronavirus. El aislamiento lo que hace es darte tiempo para organizarte, para que eso no resulte en una catástrofe como le pasó a esos países. En la mayoría de los países se hizo una etapa de confinamiento que en general era voluntaria, no era obligatoria como acá, era voluntaria.
y gran parte de la población la cumplía, especialmente la población que estaba más expuesta al riesgo, ¿no? Entonces, después de esa parte un poquito más estricta, la yo a tener conductas conductas preventivas, que son las medidas que ya conocemos, ¿no es cierto? Lo que la OMS equivocada, la OMS es otra entidad que la verdad que su papel fue patético, porque dio pautas equivocadas, fuertemente equivocadas, que aumentaron la virulencia y la capacidad de contagio, ¿no? Pero hoy ya las conocemos, es decir, el uso de los barbijos, la limpieza de las manos frecuente, entrar en el tema del contacto con los objetos, el distanciamiento social. Ya se sabe que hoy, por ejemplo, vos te podés juntar con gente sin ningún tipo de cobertura en la cara si estás a una distancia de 2 metros en un espacio abierto. Distinto es si vos estás a la misma distancia en un espacio cerrado. ¿Por qué? Porque el virus tiene determinadas características que si estás en un espacio abierto no se sostiene en el ambiente, en el aire. Si estás en un espacio cerrado, por un tiempo X, más de 10, 15 minutos, se mantiene en el lugar y ahí te lo contagiás. Pero esas cosas ya se conocen. Entonces, las medidas que son consecuentes a todas esas cosas acá no se han tomado. Y otra herramienta extraordinariamente Fernando, disculpame, se va a cortar. A todos los que quieran seguirla, como dijo Billy, nos volvemos a conectar. Dale, sí, disculpen que me extienda un poquito, pero si no, como vos dijiste antes, si vos no sentás algunas bases, Sí, por ahí sí, estás está perfecto. trabajando No, pero yo quería avisarles eso. Quería avisarles eso, que sí, estaba por cortarse. sí, sobre un paradigma Fernando. que no es real, ¿no? Entonces, estaba diciendo el tema de los testeos. Es decir, por ejemplo, la actividad deportiva, no estamos cerca todavía de eso, pero podríamos hacerlo. Si testeamos a quienes necesitan tener contacto, vos lo podés hacer con seguridad. Si porque el problema es que vos seas asintomático y contagies. Vos te haces un testeo rápido y sabés si podés ser una persona de riesgo para el otro o no. Entonces hay muchas herramientas que se pueden utilizar que creo que como política de país, obviamente no las usaron ninguna, y yo soy parte de los que las sufrió, porque yo soy equipo de salud, a mí no me dieron equipo de protección, por ejemplo. A ver, ¿no? Entonces las conozco muy bien. Pero pensando hacia adelante, desde nuestra área deportiva, podríamos empezar a imaginar cuáles son las formas de tratar de reiniciar el deporte lo antes posible, ¿no es cierto? Y seguro, ¿no? Y yo le escribí a Billy al principio de tu charla que una de las cosas que vamos a tener otra vez es la experiencia, lo que vos estabas comentando ahora, Alejandro, de otros países, porque en otros países ya están reiniciando el deporte, ¿no? Es Nueva Zelanda, Australia, sí. Inglaterra. Inglaterra, el circuito europeo, ya están firmando contratos, se nos están haciendo un montón de jugadores para la temporada que están en breve. ¿Qué podía hacer? Ahora, ¿cómo vamos a responder? Y una cosa que no quería dejar de volver a insistir es en las consecuencias psicológicas de los jugadores y también de los entrenadores, por supuesto. Hay todo un tema ahí que ya se viene hablando. A mí me sumaron para trabajar con un grupo de psicólogos y un psiquiatra, y los mismos psicólogos me decían, esto de que yo les decía del manual, que no existe un manual, es verdad, porque están habiendo conductas propias de este confinamiento que no están dentro del manual. Y de las, digamos, y no quiero ser negativo ni mucho menos, quiero ser bien realista. Lo que vamos a encontrarnos va a ser bastante, ¿cómo puedo decir? Nos va a desestabilizar también, ¿no? O sea, porque de vuelta, así como no sabemos cómo manejarnos del todo, o ahora un poco más, para ser un poco más positivo, esas manifestaciones psicológicas de los jugadores y de los entrenadores también, si no estamos bien atentos, y como le dije a esa base que insistí durante toda esta charla, va a ser difícil, va a ser muy difícil. Por eso insisto en esto de contar con un profesional, que seguramente en los clubes debe haber más de un psicólogo, y habría que preguntarle si está predispuesto, ¿no? Pero yo calculo que sí. Es necesario tener esa mano, así como hay un entrenador especializado y preparado y todo lo demás, también se necesita una mano en la parte psicológica. Totalmente, Alejandro, y yo justamente la parte de esa descripción del tema
salud propiamente dicho ya la había más o menos cerrado. Y yendo hacia el lado específico, creo que un punto que vos tocaste esencial es el tema de la motivación, la de los chicos, y yo también entré en una M16, y yo me veo que se me rompe la motivación, porque me mata cuando veo que de un plantel de 45 empezamos entrenando 18, 20 y ahora está entrenando 11, ¿entendés? Y no sabés cómo levantarlos, y yo no encuentro las formas, buenísimas las sugerencias que vos nos diste, porque la verdad que me abren un montón de posibilidades y herramientas para poder acercarme a los chicos desde algo que yo ya estaba pensando. Nosotros hacemos cada tanto charlas de ver cómo están y esas cosas, pero los chicos te cuentan y hasta ahí, ¿viste? Generacionalmente es difícil interpretar lo que un pibe de 16 años tiene hoy en la cabeza, ¿no? Pero Sí, también sí. tenemos que manejar algunas cosas como son las señales que nos van dando, te guste o no, la gente que rige tu deporte. Porque vos fijás, bueno, ya hablamos de todo lo negativo que está haciendo la autoridad sanitaria o el gobierno o lo que sea en manejar esto, que conductas que no son proactivas para hacer esto mucho menos de menos impacto. Como vos bien decías, está el tema, el coronavirus es una amenaza, la amenaza más chiquita. Vos sabés la cantidad de problemas que hay de gente en salud específicamente que se muere porque no consulta, porque tiene miedo, Sí. porque sale. Gente que muere porque se muere de deprimida en la casa porque es grande, no tiene contacto con la gente. Bueno, Sí, 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 sí. Bueno, eso que decís es la dislocación que me decían. Me tremendo. siento deslocado, deslocado, aparte socialmente. Te lo digo, yo tengo hijos chicos y esta semana tuve al del medio que tiene 7 años desesperado por verse con sus amigos. Obvio. Necesitaba. Y Pero bueno, entonces, ¿cómo no va a socializar un chico a esa edad? No puede socializar, le estás cortando lo más importante que sí, tiene que hacer en sí. esta etapa Bueno, de su y vida. ese es un punto que hablamos con los psicólogos y con este psiquiatra, de que hay que atenderlo con mucha atención, hay que estar ahí, ¿viste? Hay que incentivar que estos espacios que yo les decía, y vos algunos comentaron, que vos también, Fernando, comentaste, de que ellos charlen al menos una hora por día, una hora por semana de esos encuentros, de que se cuenten cómo están, que se vean las caras, que se vean que, más allá de todo lo que está pasando, el distanciamiento no es social, sino físico. Entonces, Obvio. por eso, yo seguiría Pero hablando Alejandro, ahora de lo que vos estás diciendo, pero Daniel quería iba, preguntar algo, sí. espera, iba Sí. un poquito más, que es lo más importante por ahí de todo. Yo todo lo que te dije era una base para entender por qué hablamos de esto. Lo que nos sigue ahora es, bueno, lo que hace el gobierno, qué sé yo, allá el gobierno, no lo podemos manejar, no lo podemos cambiar. Después No. está nuestras entidades. Y vos fijate, esta semana hubo un montón de informaciones tremendamente negativas. Lo que pasa con Jaguares ahora es letal, ¿me entendés? Te están mostrando el equipo emblema de nuestro rugby, que lo están desmembrando y lo están mandando. Le dije, muchachos, Sí, arréglense. sí, sí, Y se sí, sí, va el sí, tipo. tremendo. Bueno, Ese mensaje vos pensás que los pibes no lo ven. Lo por veo yo, lo ven. supuesto, pero si te di un ejemplo, si te di un ejemplo de eso, pero bueno, a ver, yo creo que no son conscientes del impacto que está generando todo esto. Pero bueno, más allá de eso, muy interesante lo que estás diciendo porque hay que tenerlo muy en cuenta, de la certidumbre que podemos tener dentro de este mar de incierto, ¿no? Pero gracias, Tengo, Fernando. tengo más preguntas, Fer, Sí. ¿puede ser? De silencio. Daniel, me parece. No, no, sí, Daniel ya te vi, pero está Juaco Betanzos antes. Así que date audio, Juaco. Juaco, Ahí estoy, ¿me escuchan ¿listo? bien? ¿Qué Sí, haces, perfecto. Joaco? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Hola, Ale. Bueno, un poco estaba escuchando y me pareció muy interesante en el abordaje de lo que puede llegar a ser la vuelta. En este caso, nosotros, estaba Marcelo también, somos del fútbol y lógicamente puede ser una vuelta muy ansiada, pero podés encontrarte con un montón de cuestiones como las que vos nombrabas recién, o como dijo Billy o Fernando, y por ahí me puse a tomar nota de algunas cosas y a decir verdad, quizá en el fútbol, como pasa en muchos deportes, es muy pasional la relación que uno tiene con la pelota, como el rugby, y seguramente tenemos que prepararnos, aprovechar este tiempo para prepararnos bien y que esa vuelta sea, lógicamente, como decías vos, progresiva, porque creo que por ahí podemos causar un daño si hacemos una vuelta netamente intensiva, de 0 a 100,
y puede llegar a ser perjudicial, más en divisiones juveniles, infantiles. Sí. Eso por un lado. Y después, por ahí, un poco en referencia a lo que venías diciendo vos, resaltar el labor del coacheo respecto a este aislamiento y después. Yo creo que el tiempo después, porque por ahí, en paralelo con lo que decía Fernando, en otros países se vivió incluso hasta más corto la cuarentena de la que vamos a vivir acá. No sé, en el caso del fútbol se habla de septiembre-octubre, no sé, por ahí en el rugby deben tener otro termómetro. Sí, Juanjo, todo esto que decís, el tema, arranquemos por el tema de los juveniles. Mirá, para mí me resulta un desafío muy interesante esto de atender las necesidades de ellos. Y te digo que, además, o sea, ¿por qué es desafiante? Porque me invita a ser creativo. Y vos imaginate que con mis 45, estar viendo cómo ser creativos para un chico de 15, 16, 17, 18 años, estar en sintonía con lo que ellos viven, lo que ellos procesan, es complejo, pero este es el tiempo para hacerlo. No tengo, digamos, escapatoria, tampoco la busco, ¿eh? Me interesa zambullirme en lo que es cómo puedo hacer para que ese juvenil tenga respuestas claras a todo esto que está pasando y cómo las puede elaborar, porque ahí es lo que es maravilloso en los juveniles, ¿no? Es esa chispa que no se apaga nunca y que por más que esté en cuarentena y esté ahí tirado y esté que no sepa qué hacer, si la reactivás, si le acercás un fósforo, el flaco se vuelve a encender. Y ahí está lo interesante de saber, porque cada caso es cada caso, entonces hay que estar de cerca, insisto mucho con la cercanía. Y en cuanto al otro que vos me estabas diciendo, a ver, repetímelo porque me malé con esto y me quedé ahí. No, la importancia del coacheo respecto Sí, a coacheo, motivar sí, a hacer es labores. fundamental. El coacheo es fundamental porque, a ver, ¿y por qué digo que es fundamental? Y insisto en algo que ya hemos escuchado por ahí muchas veces. Este es un momento que si nos quedamos tirados en el piso, por supuesto que no servimos, pero si nos comprometemos y nos involucramos en esto de buscar lo mejor de cada uno de nuestros jugadores, pero partiendo de buscar lo mejor de nosotros, y no quiero que suene a frase hecha o que suene algo así idílico, ni mucho menos, pero iremos avanzando en esto cuanto más conectados estemos con nosotros. Hace poquito Enoca me volvió a insistir en esto de 3 puntos que eran necesarios para esta cuarentena. Ser excesivamente humanos, ser persistentes y ser creativos. La creatividad no va a venir por arte de magia, va a venir en cuanto laburemos nosotros con nuestras personas. Queremos ser creativos y tenemos que estar bien nosotros. Por eso insisto en el cuidado que cada uno de nosotros como entrenadores tenemos que tener. Los chicos lo perciben, por más que tengamos un Zoom de por medio, los chicos perciben cuán bien o cuán mal estemos. Entonces, no es que tenemos que mostrar nuestra cara más perfecta, no. Hay algo que puse en las manifestaciones, el tema de la vulnerabilidad. Esa misma vulnerabilidad que muchas veces en nuestras vidas hemos abrazado y que hemos salido adelante más fortalecidos o nos hemos corrido y saliendo despavoridos de que no queremos mostrarnos vulnerables. Un ejemplo emblemático fue la vulnerabilidad que abordaron los All Blacks en el 2007, y ahí estuvo Enoca, con Wade Smith. Muchachos, hay que ser vulnerables, hay que compartir nuestra vulnerabilidad para salir adelante. Entonces, es un momento que tenemos que dejar que esa vulnerabilidad esté en nuestro menú. ¿Cómo vamos a sacar lo mejor de esa vulnerabilidad? Por eso creo que es necesario insistir. Cada uno en su club debe saber qué psicólogo cuenta, qué tipo de trabajo puede hacer, pero estaría bueno recurrirlo y vencer un poco ese juicio que tenemos ya de antaño de que el psicólogo es para locos. No, el psicólogo, créanme que no es para locos. Yo no sé si algunos saben, pues yo soy abogado, sigo pagando la matrícula, pero ya hace tiempo, 8 años, casi 10 años que estoy trabajando de esto. Y volví a la facultad por esta vez para estudiar psicología, a los 39. Hice 2 años y medio, mi idea es terminarlo. Pero yo veo a la psicología fundamental para trabajar. Por supuesto hay que saber quién es el que va a trabajar desde ese punto de vista, no vamos a traer cualquiera.
pero es necesario contar con asistencia psicológica en este momento, necesitamos un norte, y ese norte tiene que ser bien verdadero. Y en cuanto a su veracidad, tenemos que tener a mano un psicólogo, alguien que nos dé una mano de cómo, así como está Fernando como médico, que nos puede dar pautas en esto, bueno, busquemos un psicólogo, busquémoslo y aprovechémoslo. Es muy necesario. Les digo, el panorama que se viene, si no tenemos herramientas psicológicas que aborden ese panorama insólito que ya algo está dando a luz, va a ser muy difícil para todos, va a ser muy difícil. Muchas gracias, Ale. Gracias, Juaco, a vos. Gracias, Juaco. Gracias, Ale. Dani, tenés micrófono. Bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Gracias, Dani. ¿Cómo estás? Una consulta, un pensamiento, digamos, más que nada. Yo creo que nosotros los entrenadores tenemos, cuando hablabas esto de comunicar los valores y eso, tenemos a través del entrenamiento nuestro lenguaje para comunicarnos con los chicos. Sobre todo cuando trabajas con prejuveniles y juveniles, que bueno, son chicos por ahí un poquito más, digamos, explosivos a veces. Y creo que ese lenguaje que manejamos normalmente con los chicos es el que ahora se está viendo obstruido. Es decir, nosotros al no poder entrenar, al no poder a través del entrenamiento comunicarnos con ellos y poder tener esa llegada, ese feedback que tenemos permanentemente, es la falta que estamos sintiendo nosotros para con los pibes y los pibes para con nosotros, lo que decías vos de la contención. Y a mí me parece que uno de los errores más grandes que estamos cometiendo, o por lo menos estoy viendo que se trata de cometer, es en los entrenamientos tratar de llevar ese entrenamiento, ese trabajo, a través del Zoom. No sé si me explico. Sí. Cuando yo digo, bueno, empecemos a trabajar, bueno, a entrar en calor, nos tiramos, nos hacemos. Quizá los chicos, creo que en parte empiezan a alargar eso porque el chico se acerca al club para correr, para jugar, para entrenar, y como ahora todo eso no lo está recibiendo, es como que se lo queremos dar en forma artificial, el chico lo recibe y no lo puede capitalizar de la misma manera que lo hace en el club, y entonces se siente perdido. Yo creo que recién dijiste una cosa bastante interesante, que era el tema de la creatividad, que yo la pregunta la llevaba más por ese lado, ¿no? Que el trabajo que tenemos que hacer para reemplazar ese lenguaje que tenemos a través del entrenamiento, con creatividad y con trabajos diferentes que lleguen más a la parte personal y no a lo grupal, ¿no? Exacto. Creo que un poco eso era lo que... Sí. Inclusive también me llamó mucho la atención el chico de Salta, que ha dicho comentario, que yo estaba haciendo trabajo más incluyendo a la familia, porque bueno, justamente eso creo que es lo que... A eso me refería, quería que me hicieras algún comentario sobre eso. Mirá, mientras hablaba se me metían en la cabeza varias imágenes, ¿no? de los distintos lugares donde estoy trabajando y mira, precisamente estoy con este uso porque hoy tuve entrenamiento a través de Zoom con la división de mi hijo, de M9. Y constantemente estábamos trabajando el tema de la creatividad, ¿no? Y hoy hicimos un entrenamiento, pero después hicimos este juego Kahoot, se llama, no sé si se pronuncia así, con preguntas que tienen en forma de juego, que están todas vinculadas con la historia del club, con la historia de los entrenadores. No sabés lo que generó, el entusiasmo que generó. Para ellos es como que fue un abrazo presencial prácticamente. Se sintieron que seguimos avanzando en lo que a ellos les hace bien. Entonces, a ver, ¿y qué pedimos también en esta división? Que los padres, en vez de estar en la línea del CAL, del otro lado de la línea del CAL, estén adentro de la cancha. Porque ahora los entrenamientos son padre e hijo. Y no sabe la respuesta que está generando. Y eso, llevándolo a los juveniles, los padres están, ahí, le dijimos, traten de acompañar, en la medida que puedan, de acompañar a sus padres, a sus hijos en los entrenamientos, que no se sientan solos.
que inviten hermanos que están ahí. Hasta si se animan, háganlo en familia lo que está haciendo él. De vuelta, marco contenedor al jugador. Eso fue una de las cosas que presentamos como opción y se prendieron muchísimo. Y de vuelta, esto de que no caer en la monotonía, no caer esto de la fatiga del Zoom, porque es natural, es lógico, pedimos a todos que nos den respuestas, a todos los que estén alrededor de ese jugador. Eso fue una salida que está dando mucho resultado. Y quizá algún feedback, inclusive, no sé si en los clubes hay alguien a través de los managers, que puedan tener algún contacto con los padres para que tenga algún feedback de lo que está pasando a ese chico, porque ya te digo, el contacto, al no tenerlo personalmente, al no verlo 2 o 3 veces por semana, al no haber simplemente que lo ves en la pantalla, el chico por ahí ni te habla, repite los movimientos que le hacen. Creo que el tema, bueno, ya de hecho hay muchos clubes que están empezando con otro proyecto y otro programa, ¿no? Pero creo que el gran tema o el gran desafío que tienen hoy todo el coaching del rugby, no diría nacional, diría a nivel mundial, los que han estado pasando estas situaciones, es justamente poder retener a estos chicos dándoles el marco de contención que tienen. Porque yo no creo que un chico cuando se conecta en Zoom para entrenar, lo que está esperando es que les enseñes a taclear. Él, digamos, implícitamente no te lo va a manifestar, pero no está esperando eso. Lo que está esperando es encontrarse con los amigos, con el entrenador, que el entrenador le hable, que le personalice un comentario. Creo que es eso. Fuiste a lo esencial, Dari, y te digo, es más, no te das una idea, y te puedo dar fe de eso, de cuando no hablas del rugby y le preguntás cómo estás, cómo se sueltan a contar cómo están viviendo esto. El poder de la escucha es tremenda. No sé cómo se sienten ellos, se les transforma la cara, y no te lo estoy exagerando, se les transforma la cara. Y algunos te dicen al fin, no me están preguntando si estoy ¿cómo estás? La pregunta más simple, ¿cómo estás? Y no se dan una idea de cómo responden. Le digo, desde este lado es gratificante, muy gratificante. No se dan una idea del sentido que le dan a mi trabajo. Ver a los chicos responder desde adentro. Y la verdad que estoy hinchado a las bolas. Bueno, decilo. Hasta de repente nos ponemos medio punteados. Siento dolor, ¿dónde lo sentís? En la panza. Bueno, no lo erradiques, hablemos un poco más de ese dolor. Contame un poco más, que se agoten. ¿Entendés? Porque en serio les digo, esta situación, a ver, no es que les estoy diciendo que ustedes no saben, sí lo saben, pero desde el punto de vista de mi rol de coach mental, es tremendo lo que está pasando por adentro de esos chicos, y también por adentro de nosotros, como entrenadores. Entonces, cuanto más cerca podemos estar, que no quiere decir lo mismo que estar encima, cerca quiere decir acompañarlos, y no ahogarlos. Decirle, bueno, ¿no te sentís que tenés ganas? Bueno, está bien, a ver, perfecto, ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo podés hacer? Contame, tomate 1, 2 días, 3 días, pero no te dejes estar, porque también hay que mostrarle el otro lado. Si te dejás estar, es peor. Es una espiral que va hacia abajo y sonaste. Levantarte es tremendo. Ahí estamos hablando de una depresión. Entonces, hay muchos temas que hay que tener bien presentes porque hay que atajarlos antes que se caigan del todo. Hay que respetar la libertad, pero hay que agarrarlo. Es como lo que hablan los holandeses imagínense que vamos todos por una autopista, hay guardarrieles. Nosotros tenemos que servir de guardarrieles. Porque si no se van a la banquina, se pegan un porrazo, se matan. Entonces, seamos nosotros esos guardarrieles, no solamente para los jugadores, sino también para nosotros como entrenadores y también para el club. Porque me mató el ejemplo ese, porque vamos hacia un lugar que no tenemos fecha, no sabemos cuándo llegamos a destino. Entonces, tenemos que enfocarnos en nosotros, que somos los que vamos. Gracias. Bien. A vos, gracias. Yo, para terminar, creo que no hay más preguntas. Y bueno, ya te sacamos 3 bloques, ¿vale? Así No, que te pero agradezco. feliz de seguir hablando. Yo
Lo único que voy a aprovechar para los que quedaron es, yo estoy tratando de armar una batería de herramientas desde el coaching, técnico, digamos, para armar como una especie de torneo o campeonato a través de las redes, no de Zoom, pero que contenga preguntas, que contenga preguntas sobre la historia del club, sobre cosas que hayan sucedido, algunas formaciones, jugadores que hayan participado en seleccionados, y que dividir a las divisiones en equipos, ¿sí? Por ejemplo, la menor 16, que en base a la cantidad de jugadores que tenés, armar un grupo de 5 o 6 que se encarguen de encontrar esa información en las redes, o preguntándole a alguien del club, y que maneje también en tema de alguna opción de disfraz, alguna opción de hacer una comida, o una opción de cantar. O sea, todas esas cosas tienen puntaje, y los equipos, no hacerlo en forma individual, sino hacerlo en forma de equipo, y los equipos que más puntos consuman, logren, tendrán un premio en la vuelta. ¿Sí? Eso también hace a que cada uno esté integrado, ¿sí? Así que bueno, se los dejo como idea, si lo quieren llevar adelante en sus clubes, me parece bien. Ahí, Diego, querés hacer una pregunta, ¿no, Diego? Sí, en realidad un comentario con esto que vos estás diciendo. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Hola, Ale. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? ¿Vos? A ver, nosotros desde el club organizamos para, en principio, M15 y M16, y ahora sumamos M12, M13 y M14, una competencia con otros clubes que se llama Champions Zoom. Empezamos 4 o 5 clubes, y hoy hay 20 clubes que se suman. Son ejercicios muy sencillos, que organizan profes de educación física, compiten club contra club, se ponen la camiseta, o sea, se vuelven a vestir de jugadores, y la verdad que nos está dando muy buen resultado. Los pibes se enganchan, es muy sencillo, no sé hasta cuándo va a durar, porque tampoco es, pero la verdad que ya hace más de un mes que estamos con eso, se suman, los pibes no se borran, se suman más clubes, el equipo es una competencia entre dos, 3 chicos, va a hacer unas flexiones con un papel higiénico en la cabeza que no se caiga, el que más hace es el que gana, se el trae, y ahí se le patea la conversión, que es una pregunta de rugby, si la contestan bien, son 2 puntos más. La verdad que está bueno, me parece que en sintonía a lo que vos estabas comentando, Billy, es esto. Ale Antola, que lo veo por ahí, los chicos de Don Bosco están participando desde el principio y están enganchados, la gente de Monte Grande se sumó, nada, ya le digo, empezamos 4 o 5 clubes y hoy somos 20. La verdad que está bueno, es una manera de tener a los pibes enganchados, a los juveniles, chiquitos y a los infantiles. La verdad que para juveniles grandes es medio un embole. Pero bueno, nada, seguimos laburando y metiéndole y tratando de motivar a todos. En superior lo que motivó mucho al plantel fue ahora hace 3 semanas que estamos colaborando con un comedor de DocSud. Hacemos 200 viandas por lunes. La verdad que eso los motivó a los pibes, se engancharon. Y lo que estamos viendo es que la necesidad o lo que verbalizan todos los pibes de juveniles y de plantel superior no es tanto de entrenar, de jugar, sino de ir al club. Queremos ir al club, queremos vernos, queremos sentarnos a tomar una cerveza juntos, a jugar una tocata, a boludear si se quiere. No tenemos una cosa así de competir, quiero decir, sino de vernos, de estar, de compartir un momento juntos. Así que bueno, nada, era comentar esta experiencia nada más. Les doy un abrazo para todos. Gracias, Diego, gracias. Gracias, Diego. Bueno. Gracias, Diego. Bueno, liberen sus micrófonos, los saludamos a Ale, no le sacamos más tiempo. Ale, hasta la próxima, te saludo yo. Y muchas gracias. Un segundito,
Un segundito, Billy, un Sí, sí. segundito. Esto les quiero decir, bueno, muchas gracias a todos por haber seguido hasta ahora. Yo por mí sigo hasta mañana acá. Pero les quiero avisar, para los que necesiten, estoy brindando una charla de una determinada herramienta a los clubes, que es pensamiento neutral. La doy, por supuesto, que desinteresadamente, al contrario, es una manera de dar. A los que estén interesados, pídanle a Billy mi teléfono, que con mucho gusto la puedo dar en el club que ustedes están. Así que gracias a todos. Espero que sigamos así, con este interés de seguir avanzando y evolucionando. Así que muchas gracias, Billy, nuevamente. Muchas gracias a todos por estar ahí. Pues muy bueno el trabajo que está haciendo Billy en todo este tiempo de cuarentena. Muchas gracias, gracias. Gracias, saludos. Gracias a los dos. Hasta la próxima. Gracias, Billy. Gracias, Billy. Gracias, Ale. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, gracias, abrazo a todos. Gracias a los dos. Chao, Billy. Gracias. Chao, chao. Luego. Chao, gente. Chao, Germán. Bueno, Billy, muchas gracias. Chao, Fer. Chao, Billy, gracias, Chao, buenísimo. Fer. Chao, querido. Chao, hasta luego.